Imagina esto. Estás en la ciudad eterna, Roma, en el apogeo de su poder. El rugido de la multitud es ensordecedor. El sol se refleja en el metal pulido, y la arena, que ya es un oscuro pantano de carmesí y sudor, espera a su próxima víctima. Acaba de terminar la batalla más brutal que hayas visto. Un gladiador, un héroe a su pesar, yace moribundo. Pero la historia no termina con su último aliento. Mientras los esclavos se llevan el cuerpo inerte, hay una figura que se acerca a toda prisa. No es un sacerdote ni un general. Es el boticario. Y no está aquí para tomar el pulso. Está aquí para colectar. Porque en el mundo antiguo, la medicina más buscada, el elixir más potente para curar la enfermedad más temida, no se encontraba en una hierba exótica traída de Oriente. Se extraía aquí mismo, a los pies de la arena. Lo que te voy a contar hoy es uno de los secretos más grotescos y menos difundidos del Imperio Romano. Es la historia de cómo la sangre caliente de un gladiador muerto se convirtió en la medicina universal más cara y codiciada. Un remedio que los romanos consumían con la convicción de que absorberían no solo la salud, sino la fuerza y la ferocidad del guerrero. Prepárate, porque vamos a desenterrar los motivos profundos detrás de esta macabra costumbre, a conocer a los emperadores que la bebieron y a descubrir, de paso, algunas otras terapias romanas que te harán dar gracias por la aspirina. ¿Estás listo para adentrarte en la farmacia más sangrienta de la historia? Porque en este canal, entre sangre y poder, no solo te contamos la historia, te metemos en ella. Si quieres ver cómo el poder y la brutalidad moldean el destino de las civilizaciones, entonces suscríbete. Ahora, silencio. El espectáculo va a comenzar. ¿Qué es un gladiador? Si tu respuesta es un esclavo luchador, estás en lo correcto, pero solo has raspado la superficie. El gladiador romano, el gladius, era una celebridad, una marca, un símbolo sexual y, lo que es más impactante para nuestra historia, un objeto de consumo integral. Imagina el mundo de hoy. Piensa en el deportista más famoso, el más duro, el que más cobra. Ahora piensa que, después de su partido, si muere en el campo, su cuerpo se convierte en la mercancía más valiosa. Así de desquiciada era la economía de la arena. El gladiador era el corazón latente del circo. El rugido de la multitud no era solo por el gore o la sed de sangre, sino por la identificación visceral. El esclavo, el criminal, el voluntario desesperado, el que lo había perdido todo, tenía una oportunidad de conseguir la gloria que Roma le negaba a la mayoría. Morir luchando era la única manera de trascender la insignificancia. Y el público, por un momento, se sentía parte de esa trascendencia. Pero detente un momento. ¿Cómo se llega a este punto? ¿Cómo un hombre pasa de ser un esclavo en las galeras a una superestrella tatuada y acosada por las matronas romanas? La respuesta es simple: entrenamiento brutal y un marketing impecable. Los lanistas, los dueños de las escuelas de gladiadores, no eran carceleros comunes. Eran empresarios implacables. Invertían sumas colosales en sus luchadores. Piensa en el costo de la armadura, el entrenamiento especializado, la dieta. Sí, la dieta. Olvídate de la proteína y la carne magra. Los gladiadores, a menudo llamados ordearii o comedores de cebada, llevaban una dieta rica en carbohidratos, mucha cebada y legumbres. ¿Por qué? Porque necesitaban una buena capa de grasa. Parecería contraintuitivo, ¿verdad? Un atleta gordo. Pero esa capa de grasa servía como una especie de armadura natural. Les permitía recibir cortes superficiales, sangrar espectacularmente para el deleite del público, pero mantener intactos los órganos vitales, alargando el combate y, por tanto, el espectáculo. El gladiador no era solo un cuerpo, era un performance, y este performance no terminaba cuando caía.
Cuando un campeón caía, la gente no solo se preguntaba si había sido una buena lucha, se preguntaban, ¿qué voy a obtener de él? El cuerpo del gladiador era el subproducto más rentable y fascinante de la arena. Los objetos personales eran reliquias. El sudor se vendía embotellado. A ver, piénsalo. ¿Recuerdas esa locura por comprar el sudor de Michael Jordan? Pues los romanos ya lo hacían, pero con un toque aún más sucio. Este sudor raspado de la piel con un estrúgilo, una herramienta curva, se mezclaba con aceites y perfumes para crear un ungüento cosmético. Sí, las damas de la alta sociedad romana se untaban con el sudor y el aceite rancio de un esclavo musculoso para, supuestamente, mejorar su cutis. Imagínate el olor de esa latrina imperial. Es el colmo de la fascinación y el asco. Pero esto, amigo mío, era solo la punta del iceberg mercantil. El auténtico premio, el bien de mayor valor, era el cuerpo cuando ya no servía. La carne y los fluidos de un hombre que había enfrentado a la muerte y se había reído en su cara. Los romanos creían firmemente en la transferencia de cualidades. Si algo o alguien poseía una cualidad excepcional, fuerza, coraje, rapidez, y tú lo consumías, esa cualidad pasaba a ti. Era magia simpática, pero aplicada a la biología. El gladiador, por definición, encarnaba el coraje, la virtus romana. Era el único hombre en Roma que, al entrar en la arena, se convertía en el maestro de su propio destino, en un semidios efímero. Cuando moría, su espíritu combatiente, su virtus, se liberaba. Y según la lógica retorcida de la época, la forma más directa de absorber esa virtus era consumiendo la parte más vital del cuerpo, la sangre. Esta creencia no era un simple cuento de viejas. Tenía raíces que se hundían en una tradición médica y religiosa antiquísima. Originalmente, los primeros en beber sangre de un hombre moribundo eran los epilépticos. La epilepsia, que hacía que el cuerpo se convulsionara sin control, se consideraba una enfermedad sagrada, un castigo divino o la posesión por demonios. Los romanos, desesperados por una cura, adoptaron una terapia bárbara que venía de la antigua creencia etrusca de que la sangre de un hombre vital, sacrificado en un contexto de furia y vigor, podía expulsar a los malos espíritus. ¿Te das cuenta de la paradoja? El gladiador moría para satisfacer la sed de sangre de la multitud, y esa misma sangre, que había sido derramada por el espectáculo y el horror, se convertía en el único faro de esperanza para los enfermos más desesperados, un macabro reciclaje de la violencia. Mientras los cuerpos son arrastrados a la porta libitinensis, la puerta de la muerte, los asistentes ya están formando una pequeña muchedumbre. No son solo los que buscan la sangre. Hay quienes buscan los huesos molidos, quienes quieren el hígado como un talismán. Es una imagen que hiela la sangre. La arena se vacía del público general, pero una élite de boticarios, curanderos y agentes de las familias ricas se queda, con pequeños cuencos de bronce, esperando su turno. El gladiador era el negocio de morir más rentable de Roma, y su sangre, el dividendo final. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se recolectaba exactamente esta sangre y se preparaba para el consumo? ¿Era una práctica clandestina o formaba parte del sistema médico formal? Lo que vas a descubrir en nuestro próximo capítulo te dejará sin aliento, porque fue un médico que conocemos muy bien, el más famoso de todos, quien lo legitimó. No te muevas, porque acabamos de empezar a rascar en el elixir de la valentía. Acabamos de ver cómo el gladiador, incluso en la muerte, era una celebridad. Pero ahora tenemos que responder a la pregunta que seguro te está picando. ¿Cómo se procesaba esta sangre para que pasara de ser un charco repugnante en la arena a una medicina codiciada en una copa de oro? El proceso era tan rápido como macabro. Recuerda que la sangre, según la creencia, debía ser consumida caliente y fresca. La virtus, esa energía guerrera, se disipaba con el frío. Esto significa
que la recolección no podía esperar. Mientras el cuerpo era arrastrado fuera del espectáculo principal, la gente con los cuencos se abalanzaba. Piensa en la imagen. La multitud se dispersa, pero se forma un grupo silencioso y siniestro. Un oficial, tal vez un asistente del lanista o incluso un esclavo especializado, debía abrir al moribundo o al recién muerto. A menudo esto implicaba un corte limpio y rápido, no solo para certificar la muerte. A veces se usaba un martillo para rematar al caído, llamado el coup de grâce, sino para drenar el fluido vital directamente. Se usaban pequeños recipientes, a veces copas o frascos especiales, de vidrio ahumado, que eran considerados objetos de alto valor. Esta no era una medicina de las masas, al menos no la pura. Estamos hablando de un producto exclusivo, cuya frescura garantizaba la potencia. El principal uso de esta sangre, o sanguis gladiatoris como se le conocía, no era para curar un simple dolor de cabeza. Su mercado inicial, como mencionamos brevemente, estaba en el terror absoluto de la epilepsia. Para los romanos, una enfermedad que te hacía caer al suelo espumando y convulsionando era la evidencia más clara de que un demonio se había apoderado de tu alma. Los médicos la llamaban morbus comitialis, o la enfermedad de la asamblea, porque si alguien la sufría durante una reunión pública, la asamblea se disolvía de inmediato. Un mal augurio. La cura era un exorcismo físico, violento y caníbal. La lógica era aterradora, pero coherente para ellos. Si la enfermedad es causada por un espíritu maligno, ¿qué mejor manera de expulsarlo que introduciendo en el cuerpo el alma de un hombre que ha demostrado ser más fuerte que cualquier demonio? La furia del gladiador, su ferocitas, se transfería, expulsando al espíritu maligno con una sacudida de brutal vitalidad. Los enfermos, a veces forzados por sus familias, bebían esta sangre directamente, a menudo justo fuera del Coliseo, mezclada quizá con un poco de vino para disimular el sabor. Si te atreves a imaginar el sabor a hierro y el hedor a miedo, entenderás la desesperación de quien se sometía a tal terapia. Pero la cosa no se detenía ahí. El cuerpo del gladiador era un auténtico supermercado de remedios. ¿Recuerdas que hablamos de la transferencia de cualidades? Esa creencia hizo que otros órganos se volvieran igual de codiciados. El hígado. El hígado de un gladiador se secaba, se molía hasta convertirlo en un polvo fino y se recetaba para problemas hepáticos y biliares. La creencia era que un hombre tan fuerte debía tener un hígado impecable para procesar la toxicidad de la lucha. La médula y el cerebro. Se creía que el consumo de la médula ósea podía fortalecer los huesos del consumidor. Es aquí donde el humor se congela en un escalofrío. En la antigua Roma, el canibalismo medicinal era una práctica abierta y aceptada, en contraste con el canibalismo social, que era tabú. No te comías a un enemigo derrotado para cenar, pero te bebías la sangre de un guerrero para curarte. Era una distinción moral muy fina, pero crucial. El elemento más intrigante es que esta práctica no era marginal, no era solo cosa de charlatanes. Se integró en el establishment médico, y en el próximo capítulo vamos a centrarnos en un gigante que, con su influencia, le dio el sello de aprobación: Galeno. Galeno, el médico más influyente de la antigüedad, tenía su propia relación con los gladiadores, pero no como paciente. Era, en ciertos periodos, el médico personal de los gladiadores en Pérgamo y más tarde en la propia Roma. Su trabajo principal era curarlos, no para que volvieran a la lucha, sino para alargar su vida útil como propiedad valiosa. ¿Qué pensaba Galeno de beber la sangre caliente? ¿Lo consideraba un acto de barbarie o lo legitimó con su conocimiento anatómico? La respuesta te va a sorprender y te mostrará cuán delgada era la línea entre el conocimiento y la superstición en la medicina romana. Estás a punto de descubrir que a veces lo que creemos más repugnante tiene el respaldo de la máxima autoridad científica de la época.
Si pensabas que beber la sangre de un hombre recién muerto era el colmo de la medicina antigua, prepárate. Porque, sinceramente, a los romanos les encantaba la idea de que cuanto más repugnante fuera el remedio, más potente debía ser su efecto curativo. Es una lógica que hoy nos parece hilarante, pero en aquella época era un principio médico fundamental. Piensa en tu abuela intentando curarte un resfriado con un mejunje de cebolla y miel. Bueno, los romanos llevaban esa lógica al extremo del horror. Y la razón es simple. La enfermedad era vista como algo sucio, algo que debía ser expulsado con algo aún más sucio o más violento. Así que, mientras la élite se daba codazos por conseguir un frasco de sanguis gladiatoris, la gente común, y a veces hasta la élite, recurría a un menú de ingredientes que harían vomitar a un cuervo. Hablemos, por ejemplo, de los problemas de visión. ¿Tienes cataratas? ¿O tal vez una simple irritación? Olvídate de los colirios. El remedio estrella era el cerebro de ratón. Sí, el cerebro de un pequeño ratón se machacaba hasta formar una pasta. Esta masa informe se aplicaba directamente sobre el ojo o, en una variación aún más repulsiva, se usaba para frotar los dientes del paciente. La teoría detrás de esto, bueno, era tan difusa como la vista que intentaba curar. Y si los problemas eran digestivos, la respuesta era, inevitablemente, la excreta. Pero no cualquier excremento. Cada animal tenía su especialidad. Para la gota y el dolor articular, el remedio favorito de Plinio el Viejo, una de nuestras fuentes de conocimiento más valiosas, era una pasta hecha con estiércol de paloma mezclado con vinagre. La lógica, la paloma es una ave ligera, por lo que su excremento debe aligerar los males del cuerpo. Genial, ¿verdad? Para las quemaduras se aplicaba sobre la piel una mezcla de ceniza de excremento de perro. Sí, el perro que dormía a tus pies era, potencialmente, tu farmacia. El hedor en las casas romanas, incluso en las más lujosas, no se debía solo a la falta de plomería, sino a los ungüentos de estiércol que se secaban en la mesita de noche. ¿Te imaginas una cena romana con tus amigos? Hola César, ¿qué llevas puesto? Oh, es solo mi ungüento de paloma para la artritis. No te acerques mucho. Pero regresemos a la medicina humana, que es donde se pone verdaderamente interesante. Si la sangre de gladiador transmitía la virtus, ¿qué otros fluidos o partes humanas podían ofrecer algo especial? Tenemos el caso de las mujeres. La grasa corporal de un gladiador se vendía para uso cosmético para reafirmar la piel. Pero para temas de fertilidad femenina o irregularidades menstruales, la farmacia tenía una solución aún más aterradora: la orina de un niño varón impúber. La orina se consideraba un potente antiséptico y su consumo se prescribía para una variedad de males, desde la hidropesía hasta la esterilidad. Y luego está el tema del vino. Recuerda, los romanos ponían vino en todo. A veces se mezclaba el excremento o los órganos en un vino barato para hacerlo más palatable, o se añadían ingredientes que hoy nos parecerían veneno puro. ¿Qué tal un vino mezclado con ceniza de testículos de toro para aumentar la potencia sexual? Era un auténtico cóctel de locura. Todo esto nos lleva a un punto crucial. ¿Quién decidía qué era repugnante y qué era científico? ¿Quién ponía el sello de aprobación a esta farmacopea del terror? Aquí es donde entra en escena nuestro siguiente protagonista. Un hombre que observó de primera mano el horror de la arena, tocó la sangre, operó las heridas y escribió miles de páginas de tratados médicos que dominarían Occidente durante 1500 años. Hablamos de Galeno de Pérgamo. Galeno fue el epítome de la autoridad atractiva, el influencer médico de su tiempo, pero su mente, brillante y analítica, seguía atrapada en las supersticiones de su época. Él tuvo que reconciliar lo que veían sus ojos, la suciedad y la podredumbre, con lo que dictaban las tradiciones, el poder místico de lo crudo y lo violento.
¿Aceptó Galeno el uso de la sangre de gladiador? ¿Lo condenó? ¿O encontró una manera de explicar científicamente el canibalismo medicinal? La respuesta no es tan simple como un sí o un no, y lo que descubrió te hará cuestionar la propia base de la medicina romana. Prepárate, porque vamos a desentrañar la lógica del canibalismo medicinal de la mano del hombre que más sabía de anatomía en su tiempo. Si la medicina romana tuviera una estrella de rock, ese sería Galeno de Pérgamo. Piensa en él, médico personal de varios emperadores, un escritor prolífico que dictaba a 20 amanuenses a la vez y un anatomista brillante que, irónicamente, tuvo que basar la mayor parte de su conocimiento de la anatomía humana en la disección de cerdos y macacos, ya que la ley romana prohibía abrir cuerpos humanos. Este detalle, por cierto, es crucial para entender sus errores. Galeno llegó a Roma y se convirtió en el médico de la escuela de gladiadores en Pérgamo. Esto no era un trabajo de poca monta, era un puesto de prestigio y de aprendizaje. Estuvo literalmente rodeado de trauma. Vio heridas que ningún otro médico de la época veía. Operaba a hombres destripados, cosía tendones cortados y aprendía sobre el cuerpo humano en un quirófano improvisado que era el rincón de una barraca. Esta experiencia práctica lo convirtió en el experto indiscutible en cirugía, pero su brillantez analítica convivía con una adhesión total a la teoría médica dominante de la época, la teoría de los 4 humores. Aquí está la clave de la lógica. Para Galeno, el cuerpo estaba regido por 4 fluidos vitales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Y la enfermedad era simplemente un desequilibrio de estos humores. Si tenías demasiada flema, estabas apático. Si tenías demasiada bilis amarilla, eras colérico. Pero, ¿dónde encaja la sangre de gladiador en esta teoría sofisticada? La epilepsia, la gran enfermedad que se curaba con la sangre de guerrero, era vista como una condición del calor y la sequedad. Se creía que las convulsiones violentas venían de un exceso de bilis negra o de un desorden cerebral que impedía la correcta circulación del pneuma, el espíritu vital, desde el corazón al cerebro. Galeno no era un charlatán que simplemente aceptaba la magia simpática. Él tenía que darle una explicación fisiológica, y lo hizo. Según algunos de los textos que influenciaron su época, Galeno y sus seguidores justificaban el consumo de sangre humana con una lógica que hoy nos parece hilarante. Ellos creían que la sangre fresca, caliente y llena de vida, la de un hombre vigoroso, era capaz de estimular el cerebro del enfermo, de manera casi violenta, y de reequilibrar los humores. Piensa en esto como una especie de terapia de shock orgánico. El gladiador, al morir con el corazón aún latiendo con furia, generaba una sangre que era la quinta esencia de la vitalidad. Al ser consumida, se consideraba un potente hemático, capaz de calentar los humores fríos y secos que causaban la epilepsia. No era un exorcismo, no del todo, era una transfusión de pneuma, de fuerza vital, de una manera grotesca. Aquí tienes un dato que es puro meme histórico. Galeno desconfiaba profundamente de la mayoría de los remedios caseros repugnantes de la época. Condenaba, por ejemplo, los curanderos que usaban heces de animal. Él era un purista, pero cuando se trataba de la sangre de gladiador, él tenía un dilema. No podía ignorar la evidencia anecdótica que le decían que funcionaba, y no podía condenar una práctica tan popular entre sus clientes de alto nivel. Así que el gran Galeno, el padre de la medicina occidental, hizo lo que haría cualquier experto bajo presión: lo reguló. En lugar de prohibirlo, detalló cómo debía usarse y para qué. Esto no solo legitimó el canibalismo medicinal en la alta sociedad, sino que lo consolidó como un tratamiento estándar en todo el imperio. ¿Cuál fue el resultado de esta validación por parte de una autoridad tan atractiva? Que la demanda se disparó. Ya no solo los epilépticos lo querían, ahora todos lo querían. La sangre de gladiador se convirtió en el Viagra de la época, el suplemento fitness,
que prometía transferir la valentía y la virilidad del guerrero al consumidor. Y es en este punto donde la historia da un giro hacia la demanda desmedida y las macabras dinámicas sociales de Roma. ¿Eran solo los enfermos desesperados los que bebían este elixir? ¿O también la alta nobleza, en un intento por recuperar una virilidad que sentían perdida en los excesos del lujo imperial? En nuestro próximo capítulo vamos a la lista de espera de la farmacia más sangrienta de Roma, y te aseguro que verás nombres que conoces bien. Prepárate para conocer a los verdaderos consumidores de la sangre de los caídos. La sangre de gladiador había pasado de ser un rito etrusco de curación de la epilepsia a un remedio con el sello de aprobación de la ciencia, o al menos de Galeno. Esto tuvo un efecto inmediato, desató una demanda furiosa que iba mucho más allá de los pobres enfermos. Si hoy ves a una celebridad promocionando un suplemento, sabes que ese producto se va a disparar en ventas. En la Roma del primer siglo, si el médico personal del emperador usaba algo, era un must-have. El mercado se dividió. Por un lado, tenías a la gente desesperada, la familia que vendía sus pocas posesiones para comprar un sorbo de sangre y curar a un pariente. Para ellos era la última esperanza en una vida de miseria. Pero por el otro, tenías a la alta sociedad romana y su consumo era mucho más complejo y, francamente, morboso. Para ellos, la sangre no era solo una medicina, era un símbolo de transgresión y poder. La élite romana vivía en un mundo de excesos y comodidad que, irónicamente, los hacía sentir débiles. El lujo constante, la intriga política, el vino y los banquetes. Todo esto generaba una sensación de falta de virtus genuina, la valentía varonil que había construido el imperio. ¿Cómo podía un senador recuperar esa virtus? Consumiendo la esencia pura del hombre más viril y valiente que existía, el gladiador. Imagínate la escena. Un patricio de mediana edad, gordito, que pasa sus días dictando cartas y que jamás ha levantado una espada, compra un frasco de sangre recién extraída. Al beberla, siente que absorbe, no la cura para la epilepsia, sino el coraje y la virilidad que le falta en su vida diaria. Es un placebo psicológico, un intento de comprar la autenticidad que su estilo de vida le había robado. Y no olvidemos a los emperadores. Si alguien necesitaba desesperadamente virtus y mantener a raya las enfermedades, y a los asesinos, eran ellos. Aunque las fuentes son a menudo parciales y hay que tomarlas con pinzas, se rumoreaba que algunos de los más infames de la dinastía Julio-Claudia y los posteriores participaban o al menos toleraban el consumo de sangre humana. El consumo por parte de la alta aristocracia se convirtió en un acto de supremacía. Significaba que tenían el poder y el dinero para acceder a la muerte de un campeón en el momento justo, un bien escaso y efímero. Para aumentar el morbo, existía la práctica de beber la sangre de aquellos que habían sido ejecutados. Si bien la sangre de gladiador era el summum de la valentía, la sangre de un criminal ejecutado se consideraba igualmente potente para fines médicos, especialmente para la melancolía o la locura. Piensa en la plaza pública, después de una crucifixión o una decapitación. Los mismos boticarios que esperaban en el Coliseo esperaban aquí. Los romanos veían una diferencia moral clara. El gladiador moría con honor, o al menos con ferocitas. El criminal moría con el castigo. En ambos casos, el cuerpo se convertía en un instrumento de sanación. Es una imagen que te revuelve el estómago, la medicina extraída directamente del castigo estatal. La necesidad de esta medicina era tan grande que rápidamente superó la oferta genuina. ¿Qué pasa cuando un producto de lujo basado en la muerte es increíblemente popular? Surge el fraude. Los dueños de las arenas podían vender la sangre de gladiador, pero no podían garantizar que siempre fuera de un campeón, y no podían satisfacer la demanda de todo el imperio. Y esto nos lleva inevitablemente a la sombra, al mercado negro de la medicina romana, lleno de estafadores que vendían cualquier cosa,
desde sangre animal hasta tinturas falsas, a un público desesperado por comprar valentía. La próxima vez que veas una película sobre Roma, cuando el gladiador caiga, no pienses solo en la multitud. Piensa en el pequeño grupo de personas, con sus cuencos de bronce, esperando el momento exacto para convertir el sacrificio en un negocio. El negocio de la muerte. Pero, ¿qué tan fácil era engañar al consumidor romano? ¿Y cómo reaccionó Galeno ante el fraude? En nuestro próximo capítulo nos adentraremos en el lado oscuro de este mercado macabro y en los trucos que usaban los charlatanes para vender una mentira sangrienta. Con la sangre de gladiador convertida en oro líquido, era solo cuestión de tiempo antes de que los curanderos romanos, los charlatanes y los vendedores de aceite de serpiente se dieran cuenta de que podían vender cualquier cosa y llamarla la esencia de virilidad. Imagina un escenario. Tienes un cliente rico que ha oído hablar de los poderes de la sangre de un campeón, pero vive a 500 kilómetros de Roma. O peor aún, no ha habido un buen combate en el Coliseo en semanas. ¿Qué hace el boticario local? Improvisa. El mercado negro de la medicina romana era un hervidero de falsificaciones, y los estafadores tenían algunos trucos verdaderamente ingeniosos, aunque repugnantes, para asegurarse de que el color y la consistencia fueran los adecuados. El sustituto más común para la sangre de gladiador era, sin duda, la sangre animal. Piensa en la sangre de un cerdo sacrificado en un matadero o la de un buey. Para hacerla pasar por humana y medicinal, los charlatanes añadían tinturas, especias o vino, buscando imitar el sabor metálico y la textura coagulada. La justificación era simple. Un animal fuerte también tiene virtus, solo que un poco diluida. Es la versión de marca blanca del canibalismo medicinal. Pero la cosa se ponía más turbia con el tráfico de restos humanos de menor categoría. Como ya mencionamos, la sangre de criminales ejecutados en las afueras de la ciudad también tenía demanda. Si un traficante no podía conseguir a un gladiador, un asesino decapitado era el siguiente mejor postor. Los cuerpos de los que morían en las prisiones o de los esclavos sin nombre se convertían en una fuente oculta y macabra de ingresos. La estafa, sin embargo, no solo estaba en los fluidos, estaba en los huesos. Recuerda que se creía que los huesos molidos tenían poderes curativos. ¿Cómo saber si el polvo blanco que te vendían era el fémur de un campeón que luchó contra un león o el hueso de una cabra muerta de vieja? No podías saberlo. El fraude era rampante. Los vendedores de huesos molidos eran como los dealers de la época, moviendo mercancía dudosa bajo la sombra de los templos. Y aquí viene el cliffhanger que te conecta con nuestra figura central. ¿Cómo reaccionó Galeno ante este fraude que erosionaba la credibilidad del único remedio humano que él, de alguna manera, toleraba? Galeno era un purista y detestaba a los charlatanes que vendían porquería en su nombre. Él sabía que la potencia de la sangre residía en la vitalidad del donante, en su furia y su vigor, y no simplemente en su composición química. Por eso, él distinguía entre el valiente gladiador y el criminal cobarde. Galeno documentó en sus escritos la existencia de este mercado negro y advirtió sobre el uso de sangre de mala calidad. Su solución no fue prohibir la práctica, sino establecer criterios de calidad. Increíble. El doctor estaba auditando la sangre que se bebía. Esto nos revela algo profundo. La fe en la eficacia de la sangre de gladiador era tan fuerte y la autoridad de Galeno tan poderosa que la única forma de combatir el fraude no fue erradicar la costumbre, sino intentar certificar su autenticidad. Esta locura, esta demanda insaciable por la virtus embotellada, duró siglos. Pero, como todo en el Imperio Romano, tenía que terminar. La arena no duraría para siempre, y con ella su macabra farmacopea. ¿Qué fuerza fue lo suficientemente poderosa para detener un ritual tan arraigado, un negocio tan lucrativo y una tradición médica tan legitimada? No fue la ciencia moderna, ni un nuevo tratado de anatomía.
Fue un cambio profundo en el alma y la moral del imperio. En nuestro próximo capítulo asistiremos al declive de la arena y con él al fin de esta medicina sanguinaria, una transición que marca el paso de la brutalidad pagana a la moralidad cristiana, y que te hará preguntarte si realmente hemos cambiado tanto. Toda moda, por muy macabra que sea, tiene una fecha de caducidad, y el canibalismo medicinal romano no fue una excepción. No se extinguió de un día para otro por un gran tratado médico que desmintiera a Galeno. Fue un proceso lento, como una hemorragia, y fue causado por dos factores gigantescos: la fe y la economía. Primero, hablemos de la fe, del elefante en la arena, el cristianismo. A medida que la nueva religión de un carpintero de Nazaret ganaba terreno, su visión de la vida, la muerte y el cuerpo humano chocó frontalmente con el entretenimiento de la arena. Para los cristianos la vida era sagrada, el cuerpo era un templo del Espíritu Santo, y el derramamiento de sangre por deporte era una abominación. Al principio, los cristianos eran simplemente víctimas del Coliseo, pero a medida que su número creció y su influencia se consolidó, comenzaron a ejercer presión política. No podían creer que el mismo Estado que veneraba a un Dios que había sido crucificado, a la vez promoviera el asesinato ritualizado de miles de hombres para diversión. La moralidad cristiana se convirtió en un freno ético que el paganismo nunca tuvo. Cuando el imperio finalmente adoptó el cristianismo como religión oficial en el siglo IV, el destino de los juegos de gladiadores quedó sellado. Ya no era solo una cuestión de ética, era una cuestión de legalidad y fe estatal. Los emperadores cristianos, como Constantino y más tarde Honorio, emitieron decretos cada vez más severos contra los juegos. Honorio, en el año 404 después de Cristo, suele llevarse el crédito por el fin definitivo de los combates de gladiadores en Roma, un acto impulsado por el sacrificio, según la leyenda, de un monje llamado Telémaco, que intentó detener una pelea y fue lapidado por la multitud. Cuando el negocio de morir se detuvo, ¿qué pasó con el negocio de la cura? La fuente se secó. Sin gladiadores muriendo en la arena, no había sangre fresca y caliente para recolectar. El producto más exclusivo y potente dejó de existir de la noche a la mañana. Y esto nos lleva al segundo factor, la economía, o más bien la decadencia del Imperio de Occidente. A medida que el imperio se fragmentaba, asediado por las invasiones y la hiperinflación, la capacidad de mantener espectáculos masivos y costosos como los juegos de gladiadores simplemente desapareció. Las ciudades ya no podían permitirse el lujo de financiar escuelas de lanistas y la importación de esclavos fuertes. El fin de la arena fue, en muchos sentidos, un golpe de gracia económico, y al mismo tiempo un golpe mortal para la medicina sanguinaria. Pero aquí viene la parte interesante, el microcliff que nos conecta con el futuro. La creencia no desapareció. La desaparición de la sangre de gladiador no erradicó la idea de que los restos humanos frescos podían curar la epilepsia o reponer la vitalidad. En su lugar, el remedio simplemente se adaptó al nuevo entorno. En la Edad Media, los verdugos de Europa Occidental, que ya no tenían gladiadores, asumieron el papel de boticarios macabros. En lugar de sangre de campeón, vendían la sangre de los criminales ejecutados en el cadalso. Los epilépticos seguían acercándose a los patíbulos con sus copas, pagando una pequeña suma para recolectar el fluido vital antes de que se enfriara demasiado. Esta práctica del canibalismo medicinal, bajo una nueva forma, perduró en algunas partes de Europa hasta el siglo XVII. Piensa en ese dato. La medicina que vimos nacer en el fervor pagano de Roma se mantuvo viva durante más de 1000 años en la Europa supuestamente cristiana. El impulso humano de creer en un remedio mágico, violento y definitivo era más fuerte que los dictados de cualquier religión o gobierno. Así que la sangre de gladiador desapareció, pero su lógica perversa sobrevivió. Y esto nos deja con una pregunta final y fundamental que vamos a abordar en nuestro último capítulo.
¿Qué dice esta historia brutal sobre la naturaleza humana? ¿Hemos aprendido realmente algo o seguimos buscando la valentía y la fuerza en el lugar equivocado? Ahora volvamos al presente para una reflexión final y el cierre de esta espeluznante lección de historia. Hemos llegado al final de este viaje sangriento, y si te has quedado aquí es porque, como los romanos, hay algo en esta historia de entre sangre y poder que te fascina y te horroriza a partes iguales. La historia de la sangre de gladiador como medicina nos deja una pregunta profunda y universal. ¿Qué estamos dispuestos a consumir y a sacrificar para obtener lo que más deseamos? Los romanos buscaban la virtus, la valentía. Estaban dispuestos a participar en un acto de canibalismo medicinal porque creían firmemente que era la única forma de curar su enfermedad o su debilidad interior. Para ellos era una transacción lógica, un poco de horror por un mucho de salud y coraje. Pero detente un momento y mira al presente. ¿Hemos cambiado tanto? No bebemos sangre de gladiador, por supuesto. Pero piénsalo. ¿No seguimos buscando soluciones mágicas, extremas y a veces moralmente dudosas para nuestros problemas? Hoy consumimos suplementos dietéticos que prometen la energía de un atleta de élite, muchas veces sin regulación y sin evidencia real, pero con el mismo deseo de transferencia de cualidades que buscaban los patricios romanos. Compramos remedios alternativos que nos prometen una purificación tan intensa que tienen que ser desagradables para ser efectivos. La misma lógica, si es asqueroso o doloroso, debe funcionar. El legado de la barbarie romana no está en la sangre que bebieron, sino en la desesperación que los impulsó. La historia de la sangre de gladiador es, en última instancia, una historia de miedo. Miedo a la muerte, miedo a la epilepsia, miedo a la debilidad. Y el miedo nos hace irracionales. Nos hace recurrir a lo violento, a lo extremo, para sentir que hemos tomado el control. Incluso en la medicina moderna, esta idea de la transferencia de cualidades tiene un eco sorprendente. Piensa en las transfusiones de sangre o los trasplantes de órganos. Aunque basadas en la ciencia, no hay una pequeña, profunda y ancestral resonancia en el acto de tomar una parte vital de otro ser humano para salvar la propia vida. La próxima vez que veas una película sobre un héroe musculoso o un deportista de élite, recuerda al gladiador. Recuerda que, para los romanos, su valor no terminaba en la victoria. Su valor real, el que se vendía al precio más alto, se encontraba en su último aliento. Y eso, amigo mío, es una lección de historia que te llevas puesta. Es un recordatorio de que la línea entre la fe, la ciencia y la locura siempre ha sido y sigue siendo terriblemente fina. Si esta inmersión en la medicina más grotesca del Imperio Romano te ha dejado pensando, si te ha dado ese escalofrío que solo las historias oscuras y reales de la historia pueden dar, entonces ayúdanos a seguir contando estas narraciones. Dale un buen me gusta a este video. Es la única forma en que YouTube sabe que esta clase de historia debe llegar a más gente. Y ahora, la pregunta que quiero dejar abierta para el debate: si pudieras consumir un fragmento de la virtus de una figura histórica, ¿quién sería y qué cualidad buscarías? Deja tu respuesta en los comentarios. Quiero ver quién sería el gladiador de tu elección. Gracias por acompañarnos en esta travesía de entre sangre y poder. Nos vemos en el próximo episodio, donde desenterraremos otro secreto espeluznante que la historia oficial te ocultó.